en el bloque pasado, por si alguien no había podido asistir o estaba en otra, de lo que representa la farmacoterapia respiratoria hoy en día en cuanto a oportunidades, que es la gran oportunidad de utilizar la vía inhalatoria, algo que es bastante práctico en bastantes casos. Vamos a considerarlo sobre el tema de los broncodilatadores, los antiinflamatorios en este momento particular. Pero también nos vamos a dar cuenta de que tenemos varias otras oportunidades centradas en el tema del uso intranasal, por ejemplo, en la congestión nasal. Podemos utilizar algunos descongestionantes oculares también, que podrían ser prácticos en algunos contextos frente a... Sabemos que las infecciones respiratorias agudas a veces son como bien plurisintomáticas. Pero quedamos en que íbamos a hablar primero de estos grandes grupos de medicamentos que principalmente se utilizan por vía inhalatoria, los diferentes tipos de dispositivos que se utilizan para ello, y recordar un poquito de que al final cualquier dispositivo puede obtener los mismos resultados. Al final el éxito depende mucho del contexto, tema biopsicosocial con el paciente, la accesibilidad que se tenga a los diferentes sistemas y así nos podemos ir en una charla bastante extensa al respecto. Pero como habíamos quedado en la última parte, dijimos que teníamos varias enfermedades a considerar, asma, EPOC, quizás una de las más relevantes en el ámbito crónico, y las enfermedades respiratorias agudas, las más relevantes en lo que tiende a ser medicina general y para que andemos con leceras también en consulta de urgencia, más allá de que no sabemos que dentro de la categorización queda bien abajo, sabemos que es un motivo de consulta importante, un motivo de ausentismo laboral, un motivo de incapacidad parcial para muchas personas, así que obviamente tenemos que tomarlas en cuenta. Pero vamos a hablar de broncodilatadores, antiinflamatorios más específicamente, y donde tenemos que partir con los broncodilatadores. Los broncodilatadores se ocupan tanto en el ámbito eh, crónico como en el ámbito agudo. Ambos se utilizan preferentemente por la vía inhalatoria. Y tenemos tres grandes grupos de medicamentos en esta línea, que son los agonistas beta-2 adrenérgicos, los anticolinérgicos y las metilsantinas. Algunos de estos medicamentos los han visto en mayor profundidad, han visto los diferentes familias, las subfamilias que hay dentro de los agonistas beta, los anticolinérgicos, o han visto solamente lo básico. Me comentan, por favor. Solo lo básico, profe. Ya, ¿estamos familiarizados, por ejemplo, con el salbutamol, bromuro de hipatropio Sí, solo eso. No, y indacaterol, tiotropio, por ejemplo? escuchamos el tío Tropi, pero el otro que mencionó no. Ya, gracias por el comentario. Bueno, como estábamos diciendo, tenemos estas tres grandes familias de medicamentos con propiedades broncodilatadoras y que hoy se prefiere utilizar aquellos medicamentos de acción más selectiva. Y no es que sean selectivos por un tema de receptor farmacológico en sí, sino que es más bien por un tema de vía de administración y receptor en sí. Porque más allá de que veamos anticolinérgicos y que nosotros pensemos que la mejor opción vendría siendo la utilización de un eh, inhibidor específico de ciertos receptores por la localización que esté presenta preferentemente a nivel respiratorio, no hay anticolinérgicos altamente específicos, pero sí se aprovecha que la vía inhalatoria nos permite maximizar la dosis a ese nivel y que la penetración de estos medicamentos a otros niveles es limitada por un tema físico-químico. En el caso de los agonistas beta-2, se aprovecha por un lado de que los receptores beta-2 tienen una predilección o una preferencia por situarse en el árbol respiratorio, otras ubicaciones igual, pero eh, preferentemente las encontramos ahí, y que más encima si los añadimos por vía inhalatoria, tenemos que maximizar las dosis, disminuir los efectos adversos, ya lo que hemos hablado en varias ocasiones en el bloque pasado.
Por otro lado, las metilxantinas tienen un problemilla que es que no se pueden utilizar por vía inhalatoria, bajo margen terapéutico, alto riesgo de cardiotoxicidad, alto riesgo de toxicidad al sistema nervioso central. Entonces, la verdad es que al día de hoy se encuentran particularmente fuera de foco para la mayoría de los casos. Así que si entramos a lo que es el primer grupo de medicamentos, que probablemente es el más utilizado y sin lugar a dudas el más reconocido dentro de este grupo, tendría que ser el salbutamol. Decíamos en el bloque anterior que el sistema nervioso simpático no juega un papel tan relevante en la mantención fisiológica del tono bronquial. Sin embargo, en la vía respiratoria hay una distribución tan amplia de receptores beta 2 y que están vinculados, como habíamos dicho, a las acciones del sistema nervioso simpático, la actividad de la adrenalina y particularmente la noradrenalina, que sabemos que nos permiten una mayor ventilación en situaciones de estrés, en situaciones de emergencia y en el típico eh, control de huida que normalmente se menciona cuando hablamos de sistema vegetativo. La ventaja es que no solamente la distribución es abundante en cuanto a cantidad, sino que a distribución y la homogeneidad de la distribución, ya que nos encontramos con estos receptores tanto desde las vías de gran calibre, como la tráquea, hasta las vías de pequeño calibre, como los bronquiolos terminales. O sea, un buen medicamento con un buen tamaño de partícula puede penetrar y asociarse a receptores a todos estos niveles, generando una buena compensación de la broncoconstricción y que no solamente afecta a las vías respiratorias en sí, sino que al epitelio traqueobronquial, a las glándulas submucosas, lo que afecta también la producción de secreciones y termina generando entonces un resultado muy amplio, una penetración muy marcada a todas las estructuras del sistema respiratorio. Entonces nos vamos a enfrentar con que estos medicamentos nos conllevan a una disminución de la resistencia de la vía aérea, lo que se logra por las acciones ya descritas, pero además por el hecho de que inciden negativamente sobre la desgranulación de los mastocitos, la liberación de los leucotrienos y la quimiotaxis de los leucocitos. Es decir, ins- infieren ligeramente en el retardo de lo que es la constitución de la fase tardía en el asma o en los procesos alérgicos, pero no podríamos caracterizarlo como un antiinflamatorio propiamente tal. Entonces, aún así, los beta agonistas tienen una buena capacidad para relajar todas las vías respiratorias y generar efectos, como decíamos, broncodilatadores por sobre antiinflamatorios, complementariamente generando una disminución de las secreciones mucosas, generando una menor excitabilidad de la vía aérea y también generando una mayor promoción del aclaramiento mucociliar. Hasta ahora todo súper bien. Sin embargo, tenemos un pequeño primer defecto asociado a estos medicamentos. Ese primer defecto es que en el paciente asmático se ha comprobado que con el paso del tiempo se van generando ciertas alteraciones a nivel de los receptores beta adrenérgicos. Entonces, eso hace de que la enfermedad vaya progresando y esto conlleve una respuesta cada vez peor a los agonistas beta. Esto es sumamente preocupante porque de hecho nos lleva un poquito a adelantar el tema de los beta agonistas de larga duración, porque claro, nosotros decíamos que nuestros primeros medicamentos, nuestros precursores fueron fármacos como el fenoterol o como el salbutamol y que me imagino que quizás ya lo han visto, pero se usa normalmente en el orden de 4 a 6 veces al día, lo que igual es bastante si uno lo que quiere es conseguir un nivel de adherencia relevante. Pero entonces alguien llegó y dijo, bueno, encontremos algún medicamento que tenga mayor afinidad por la membrana, se adhiera más tiempo a su receptor y aparecen los medicamentos de larga duración de acción. Y alguien dice, bueno, entonces mantenemos al paciente broncodilatado por un periodo de tiempo mucho mayor, tiene que usar el inhalador mucho menos seguido y parece súper bien, pero resulta de que con el paso del tiempo, estos pacientes que estaban en tratamiento con estos medicamentos empiezan a tener más incidencia de estatus asmáticos y de crisis graves de asma
en comparación a los pacientes que se habían mantenido con el tratamiento estándar que implicaba el uso de broncodilatadores de corta duración de acción. Y resulta de ¿qué trajo eso? De darse cuenta de que entonces, claro, por un lado, estábamos actuando sobre la vía temprana del asma, pero no estábamos actuando sobre la fase tardía. Entonces, al final, en algún momento, este aumento de la tolerancia que les explicaba en el bloque anterior, versus el aumento de la inflamación y el broncoespasmo, el aumento de las secreciones, la obstrucción de la vía aérea asociada, se terminaban emparejando y terminaba generándose una relación favorable hacia la fase tardía, lo que irremediablemente terminaba asociándose a estas crisis que experimentaban los pacientes. Entonces, al día de hoy, salvo por condiciones de adherencia, no se suele recomendar la utilización de broncodilatadores de larga duración de acción porque retrasan la detección oportuna de estos fenómenos de tolerancia en el paciente asmático. Se usan, sí, cuando se acompañan de glucocorticoides, porque el glucocorticoide está asociado a una menor producción de ácido araquidónico, a menor producción de derivados por inhibición de fosforipasados, y esto hace de que entonces la tolerancia del receptor cae significativamente. Entonces, por eso es que en general es muy difícil que hoy en día ustedes se encuentren un tratamiento antiasmático o una recomendación de tratamiento en que les digan que el paciente ya, si tiene muchas crisis al día, le digan tómese administrese un broncodilatador de larga duración de acción, porque al final lo que está pasando ahí es que la inflamación es la que está provocando la broncoconstricción. Entonces, si el paciente necesita utilizar muchas veces el inhalador o necesita un medicamento que lo mantenga broncodilatado, entre comillas, por largos periodos de tiempo, significa que ese paciente ya necesita un antiinflamatorio bronquial. Entonces, por eso es que la mayoría de los beta-agonistas de larga duración o de duración extendida vienen sí o sí acompañados por glucocorticoides para evitar este problema de seguridad, entre comillas, que se nos estaba generando. Los eventos adversos para los diferentes tipos de agonistas beta 2 no difieren muy demasiado independientes de su vida biológica. Eh, Aún así, se ven poco en la vía inhalatoria. Lo que más probablemente podrían evidenciar son los efectos adversos cardiovasculares, por el hecho de que más allá del depósito selectivo a nivel del árbol respiratorio, existe un riesgo de penetración del medicamento hacia el tejido vecino que vendría siendo el corazón y una población de receptores beta 2 que se encuentra ahí y que está asociado a fenómenos taquicardizantes y excitatorios. Entonces, la aparición de taquicardias, palpitaciones, no lo convierte en un elemento que contraindique el medicamento en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular, pero sí que requiere cierta vigilancia. Como dice ahí, pacientes con infarto reciente, mal control de la presión arterial, pacientes con trastornos del ritmo cardíaco, debiesen ser al menos vigilados. Si se puede optar por otro medicamento, mejor, pero no está absolutamente contraindicado. También los temblores musculares son un efecto adverso relativamente frecuente. Las cefaleas vasculares en algunos pacientes también se tienden a observar. Yo diría que son los efectos más comunes. Cualquier otro efecto adverso, especialmente, digámoslo así, complicaciones cardiovasculares severas, trastornos hidroelectrolíticos, la hiperglicemia, son mucho más probables de observar en el contexto del uso por vía intravenosa o por alguna vía de acceso sistémico, más que frente a la deglución de dosis o el escape del medicamento desde los territorios respiratorios. Dentro de los medicamentos que podemos destacar, ya para ir especificando un poquito, nos encontramos con los agonistas beta inespecíficos, que en algunos contextos todavía se usan. Por ejemplo, la adrenalina, la isoprenalina, se utilizaron bastante tiempo como medicamento la, para mantener la permeabilidad de la vía aérea frente a las nebulizaciones en crisis asmática. Hoy en día principalmente han sido reemplazados por el salbutamol, el bromuro ipratropio, la asociación de ipratropio con fenoterol, así que es raro que se use como frecuentemente. De hecho,
quizás el uso más común de adrenalina, me refiero a nivel respiratorio, obviamente sabemos que sí se ocupa como estimulante por ejemplo, en falla cardíaca u otras cosas. En ámbito respiratorio se utiliza a través de estos autoinyectores, que como el que ven en pantalla, que son autoinyectores que, como sabemos, hay pacientes que son particularmente alérgicos a, a ciertas cosas, por ejemplo, las picaduras de abeja, y eso les produce un compromiso no solamente vascular, sino que un compromiso respiratorio que suele ser severo. Entonces, para evitar el cierre de la vía respiratoria, estos autoinyectores se pueden indicar a un paciente con estas alergias tan severas, que tengan antecedentes de estos problemas respiratorios, cosa de que el paciente se pueda llegar, inyectar y eso le permite mantener la vía aérea permeable, cosa de poder mantener una estabilidad cardiovascular, cosa de poder llegar a un servicio de atención de urgencias para que se haga un tratamiento que normalmente involucra glucocorticoides o alguna otra cosa. Así que nos vamos directamente a lo que vendría siendo ya medicamentos de amplio uso. El salbutamol probablemente es el estándar de medir que se tiende a utilizar tanto en asma como medicamento de rescate y en infecciones respiratorias agudas como broncodilatador de elección. Ya hemos dicho sus grandes beneficios en cuanto a la capacidad de penetración, la vida media corta, que la vida media larga no nos ayuda significativamente bajo ningún contexto más que la adherencia. De ahí a que por experiencia, por seguridad, se prefiere normalmente el uso del salbutamol. Hay otros derivados, la terbutalina en Chile no circula mucho, se utiliza para nebulización en algunos países, el fenoterol como monodroga en Chile, la verdad, no se ocupa, se ocupa en asociación a bromuro de hiperatropio. Y después tendríamos los medicamentos vida media, de vida media larga, que son medicamentos que, a diferencia de los anteriores, se utilizan cada 12 horas en la mayoría de los casos, como el salmeterol, el formoterol. Son medicamentos ya más exclusivamente asociados al asma, donde el beneficio que se obtiene es asociarlos a glucocorticoides para mantener al paciente con una permeabilidad, entendiendo que es un paciente que suele tener más crisis. Y mientras que ya tenemos ahora los derivados de acción extendida, que son los medicamentos más nuevos en esta línea, como el indacaterol, el olodaterol, el bilanterol, y que son medicamentos que tienen una capacidad de fijación a membrana mucho más alta, y eso hace de que sean fármacos que utilizan solamente una vez al día. Si bien hay experiencias y formulaciones que han ido validando su uso en asma bronquial, preferentemente se utilizan en EPOC, porque al final EPOC es como la patología en la cual nosotros lo que necesitamos es mejorar el flujo aéreo y mejorar el flujo ventilatorio en sí, y idealmente no tener que estar administrando cada ciertas horas el medicamento, porque no es una enfermedad ni cíclica, ni es una enfermedad que esté en continua alza y baja, sino que sabemos que es un deterioro progresivo y por ende ahí se justifica utilizar un medicamento que nos mantenga una permeabilidad ventilatoria mucho mayor. Así que eso sería como las principales diferencias entre. Así que repasemos un poquito. Adrenalina, como decíamos, hoy en día se restringe principalmente al uso subcutáneo intramuscular frente como broncodilatador en reacciones anafilácticas. Ya no como se inactiva tan rápidamente, como es tan fácilmente metabolizada, como también se considera cardiovascularmente menos segura que el salbutamol, se prefiere evitar en otros esquemas de tratamiento del asma. Los agonistas beta de corta duración, ya decíamos, fenoterol, salbutamol, los más comunes en Chile, se suelen utilizar, se entiende que la administración continua no pareciera ser mucho mejor que la intermitente, así que la nebulización se utiliza cuando realmente un paciente que no colabore, que realmente no nos ayude mucho en el contexto de la atención. Y aún así se entiende todavía como el medicamentos de primera línea por vía inhalatoria. El salbutamol es el principal representante en comparación a la adrenalina y la noradrenalina, presenta una resistencia mucho mejor a la catecorometiltransferasa. Eso hace de que dure más sus efectos, a diferencia de la vida media más cortita que veíamos para la adrenalina.
estableciéndose su uso por vía endovenosa, por vía oral o por vía inhalatoria, pero realmente se prefiere la vía inhalatoria por el hecho de que se tolera mejor, tiene menos efectos adversos, se considera significativamente más segura, se considera más efectiva y de más rápida acción. El salbutamol es un medicamento que normalmente nos otorga primeros efectos en un periodo de tiempo muy cortito. Estamos hablando de un lapso de unos cuantos segundos, en el mejor de los casos. Obviamente depende también del nivel de permeabilidad que presente la vía aérea en ese momento, pero la mayoría de los beta-agonistas, como había dicho antes, genera efectos en unos cuantos segundos, hasta un par de minutos, y los efectos máximos también oscilan entre los 4 hasta los 15 minutos en la mayoría de los casos. Entonces, casi todos son bastante rápidos. Sí, son mucho más rápidos los de corta duración que los de larga duración, pero igual nos damos cuenta de que dependiendo del propósito que tengamos, claro, si pensamos en una crisis asmática, nos vamos por los de corta duración, pero si pensamos en el manejo periódico del asma, la verdad es que no hay una diferencia tan significativa y en ese contexto, en el uso crónico del medicamento, probablemente no hay tanto apuro, sobre todo considerando que hay un antiinflamatorio de base que nos está ayudando a tratar al paciente. En lo que refiere a los medicamentos de larga y de extendida duración, la verdad es porque uno dice, ¿por qué no intermedia y por qué no extendida? La verdad es porque a alguien se le ocurre ponerle de larga duración a los medicamentos como el formoterol y después descubrieron unos que duraban más, entonces ahí le colocaron extendida para no cambiar la nomenclatura. Quizás en algunos libros ya eso lo han ido cambiando. Lamentablemente en los que yo consulto usualmente no. Pero, el punto es que la diferencia principal es, como decíamos, la afinidad que tienen por la membrana del sistema respiratorio. Eso hace que sus acciones duren más tiempo y que el indacaterol, el bilanterol, el olodaterol se consideren medicamentos que se pueden utilizar una vez al día, con algunos ensayos en asma. No tan extendido su uso por un tema de costo, por un tema de que realmente no aparentarían ser mucho mejores que el, que los otros agonistas que son más accesibles, que tienen más experiencia clínica. Y en EPOC sí han representado una ventaja, sobre todo para favorecer la adherencia de los pacientes que evidentemente muchas veces están ya polimedicados. Entonces, utilizar un medicamento una vez al día suele ser mucho más favorable que estar administrando dosis reiterativas del fármaco. En relación a los anticolinérgicos, como podemos ver en la imagen, tienen una historia bastante particular. Los anticolinérgicos empezaron a ser utilizados como antiasmáticos ya hace muchos años atrás y se utilizaban como polvo inhalatorio o como cigarrillos antiasmáticos. Entonces, si ustedes revisan un poquito la historia de la farmacología, quizás les comenté alguna cosa al principio del curso, pero si uno empieza a revisar se encuentra con cosas bien anecdóticas para el estándar de hoy. Me imagino que habrán visto la historia de la Coca-Cola, que en su inicio tenía trazas de, de cocaína, en el caso de la 7-Up, que tenía litio, los medicamentos para el resfrío, que eran un invento, que había hasta heroína metido en algunos, el manejo con la efedrina, que no hace muchos años atrás recién se empezó a descartar. Y una de esas curiosidades para el día de hoy es utilizar un cigarrillo para tratar el asma, o sea, considerando que, claro, el agente anticolinérgico tiene una justificación que vamos a ver por qué, si es que no la han reconocido hasta el momento, pero también sabemos que los anticolinérgicos en algunos casos tienen márgenes de terapia bastante cortos, sabemos que también muchos medicamentos ante la exposición a fuentes de calor importantes pueden presentar cierta degradación. También sabemos que los medicamentos, o sea, perdón, que el hábito de fumar, la inhalación del humo, independiente de lo que pueda tener, porque obviamente aquí se les agregaban otras cosillas entre medio muchas veces, y que por tratar el asma estábamos terminando dando lugar a una época probablemente. Pero el conocimiento que nos quedó de esto es que efectivamente los anticolinérgicos, si uno piensa en estas acciones complementarias o antagónicas, como se les prefiera decir, fisiológicamente más correcto decir complementarias, pero se sabe que son acciones como eh,
un sistema vegetativo hace una cosa y el otro hace otra, nos encontramos con que los medicamentos asmáticos también pueden ser anticolinérgicos. ¿Por qué? Porque al final decíamos que el estímulo del sistema nervioso simpático genera broncodilatación, el antagonismo entonces del parasimpático debería dar lugar a la misma reacción, claro que a través de otros mecanismos, como decíamos, dándonos cuenta de que el sistema nervioso parasimpático finalmente es un sistema vegetativo importante para la función respiratoria en el ser humano y que su activación favorece la broncoconstricción, la secreción mucosa y sobre todo vemos cómo hay acciones en el músculo liso bronquial, tanto en receptores M1, M2, M3. Si bien se ha identificado que el bloqueo específico de receptores M1 y M3 podría ser ideal para un medicamento antiasmático y en general un broncodilatador, se sabe que no hay algún medicamento en este momento disponible para uso inhalatorio que nos permita esas acciones. Es un tema habitual con los anticolinérgicos que no sé si lo hemos tratado en otros contextos, pero se pasan de inespecíficos en muchos casos. Entonces eso nos lleva a tener que encontrarnos con variados efectos adversos, pero hay una particularidad de los anticolinérgicos y que tiene que ver con un rasgo estructural que estos presentan y que hacen que finalmente tengamos menos problemas de los que realmente creíamos que podríamos llegar a tener por esta inespecificidad. Podremos decir que los anticolinérgicos, en comparación a los agonistas adrenérgicos, tienen varias limitaciones. Partimos por el hecho de que su tamaño de partícula no les permite alcanzar los bronquios terminales, o sea, su alcance sobre el sistema respiratorio es inferior. Ahora, esto comparativamente hablando, no se ha traducido en un significativo cambio de la eficacia clínica. O sea, si los comparamos fisiológicamente, uno podría decir, cabe de cajón, que debería ser el agonista adrenérgico el principal, el, el agente de elección. Pero si uno lo empieza a aterrizar a la experiencia clínica que se tiene con ellos, la verdad es que muchas personas sostienen de que podrían ser intercambiables perfectamente. Generalmente el salbutamol se prefiere por un tema de que tiene más años de experiencia, por un tema de que en el asma pareciera tener mejores resultados, sobre todo por esta diferencial en el tono colinérgico, que es mayor en la EPOC que en el asma. Entonces, muchos anticolinérgicos se prefieren más en esta patología que en el asma. Pero en cuanto a lo que es broncodilatación asociada eh, a procesos, por ejemplo, vinculados a alergias, a infecciones respiratorias agudas, y sobre todo cuando hay estímulos irritativos de por medio, se dice que el bromuro de ipratropio podría ser un reemplazante o una alternativa igual o quizás en algunos contextos hasta mejor que el salbutamol. Pero como decíamos, la evidencia, la experiencia lo sigue sosteniendo al salbutamol como medicamento de elección en la mayoría de los casos. Acá tenemos dos medicamentos importantes, por lo menos que están aprobados en nuestro país, y que son uno, el bromuro de ipratropio, medicamento de corta duración, y un bromuro de tiotropio, que es un medicamento de larga duración. Bromuro de tiotropio usualmente se utiliza 3 4 veces al día. Bromuro de ipratropio se utiliza 3 4 veces al día. Bromuro de tiotropio se utiliza generalmente una sola vez al día. O sea, bastante un paralelismo con el que existía con los medicamentos, los beta agonistas de duración extendida. Eh, Suele ser de primera línea en asma, en EPOC, más en EPOC que en asma, como había dicho, por las razones antes mencionadas. Infecciones respiratorias agudas se utiliza en paralelo al salbutamol, muchas veces en combinación, incluso cuando se quiere sostener un efecto más potente sin subir las dosis individuales de ambos. Y la gran ventaja reside en su carácter como amina cuaternaria. Recordemos un poco lo que habíamos mencionado quizás en fármaco 1. Que el medicamento sea una amina cuaternaria representa de que este grupo amino presente una carga por acá.
¿De qué manera puede repercutir sobre la actividad de la molécula? Como para que valga la pena mencionar que es una mina cuaternaria en vez de una mina terciaria. ¿Se acuerdan? ¿Se les ocurre alguna idea? Alguien que diga no, por último, como para saber si están ahí y explicar todo, ¿verdad? No, profe, no se me ocurre. Tampoco. ¿Se acuerdan de que cuando nosotros hablábamos de mecanismos de transporte, o si se acuerdan lo que vieron en fisio, el transporte a través de membrana dependía del tamaño molecular y dependía también del grado de ionización, entre otras cosas. Entonces, el que la molécula presente ese foco de ionización, a diferencia de otras moléculas que vamos a ver quizás cuando hablemos del sistema digestivo, que son también anticolinérgicos, presenta esta estructura de amina cuaternaria y presenta esta carga parcial. Eso le impide atravesar eficientemente moléculas, o sea, de membrana. Y lo único que le queda es utilizar los mecanismos de transporte interporo, que vendría siendo una forma de movilizarse, pero también consideramos que estructuralmente es una molécula mucho más grande que el salbutamol, por ejemplo. Entonces, eso hace de que al final el medicamento, si bien el medicamento anticolinérgico nosotros lo podemos asociar a muchos efectos, incluso centrales, que pueden ser adversos por el estímulo anticolinérgico, en realidad lo que va a pasar es que este medicamento se va a quedar en grandes concentraciones atrapados a nivel respiratorio o atrapados a nivel del sistema digestivo. Entonces, eso lo hace mucho más seguro que otros anticolinérgicos, porque al final, como se queda ahí y no se mueve hacia otros compartimentos sistémicos, nunca va a llegar a grandes concentraciones en otros lados. Entonces, sí, podría generar efectos cardiovasculares, las taquicardias que ya se habían visto con, con el, con el salbutamol, pero se considera mucho más seguro porque su capacidad de penetración a dichos tejidos es significativamente menor. Entonces, por eso se entiende de que las aminas cuaternarias anticolinérgicas son mucho más seguras que las aminas terciarias. El bromuro de tiotropio sigue la misma lógica, la diferencia es que tiene una afinidad por receptores mucho más amplia, lo que pasaba con los betagonistas de duración extendida, y esto lo hace bastante útil en el manejo de la EPOC porque mantiene sus efectos o tiene una vida media cercana a los 5 o 6 días. Entonces, sus efectos son muy estables, el periodo estacionario se alcanza en un tiempo bastante amplio, pero después mantiene las concentraciones de forma mucho más estable que un medicamento que tengamos que estar administrando cada unas tantas horas, como el hipertropio. Entonces también es un fármaco que se usa casi selectivamente para EPOC, no teniendo mayor relevancia en asma por un tema de seguridad, por un tema de costo, por un tema de que realmente no nos es particularmente útil para los propósitos que se tienen en dicha enfermedad y menos aún para lo que vendrían siendo las infecciones respiratorias agudas. Así que, dándole vuelta a este tema, la vía inhalatoria da lugar a pocos efectos adversos comunes. Lo más frecuente es los efectos digestivos o producto de la impactación orofaringea del medicamento, donde sabemos que el estímulo anticolinérgico produce una menor producción de secreciones, genera alteraciones en la motilidad intestinal, también puede afectar al sistema genitourinario en el mismo sentido. Entonces, lo más habitual es que uno se pueda encontrar con eventos como retención urinaria, constipación, sequedad bucal, irritación faríngea y suele ser realmente lo más frecuente a ver. eh, Pacientes muy sensibles, quizás con taquicardia, realmente tienen menos precauciones para el paciente hipertenso que en el caso del salbutamol.
Y también hay que considerar que en función de esto, sí donde se recomienda cuidado es en el glaucoma o en la hiperplasia prostática benigna, ya que puede aumentar la presión intraocular o acrecentar la retención urinaria que ya es característica de esta enfermedad. El último grupo de medicamentos, no de esta clase, sino que de esta sección, vendrían siendo las metilsantinas. Las metilsantinas se consideraron como medicamentos de primera línea antes de la aparición de los beta agonistas y de los anticolinérgicos, o más bien de la aparición de sus formulaciones ya más formales de carácter inhalatorio, eh, porque son menos seguros, su eficacia es quizás no menor, pero su relación riesgo-beneficio es paupérrima y su mecanismo de acción se debe principalmente a una inhibición de la fosfodiesterasa, aumentando las concentraciones de AMP cíclico que promueven el proceso de broncodilatación, además de antagonizar los receptores de adenosina, que en condiciones normales la activación de estos receptores promovería una mayor contracción. Entonces, por un lado, inhibe la broncoconstricción, favorece la broncodilatación. Como decíamos, podríamos decir que actúa como por ambos lados de de los medicamentos que habíamos visto anteriormente. Pero el problema es que actualmente no hay disponibilidad de estos medicamentos por vía inhalatoria. Su estructura molecular le permite penetrar membranas más fácilmente que otros medicamentos. Entonces, aunque hubieran medicamentos inhalatorios, los efectos cardiovasculares seguirían siendo un tema de preocupación. Así que se entiende de que las metilsantinas hoy en día tienen cierto recurso. Por ejemplo, no sé, me comentaban ustedes que habían visto el tema de insuficiencia respiratoria. A veces en pacientes en hospitalizados se utiliza la teofilina como recurso de entre las metilsantinas. La aminofilina ya casi no se ocupa, pero la teofilina se utiliza a veces como estimulante cardíaco o como estimulante respiratorio o de ambos, si es que así precede. Pero el tema es que hay que vigilar mucho el margen terapéutico, hay que hacer medición de niveles plasmáticos en la mayoría de los casos, hay que vigilar interacciones, porque es muy fácil pasarse de concentración plasmática hacia donde empiezan a aparecer los efectos adversos, como les decía, primero a nivel cardiovascular y eventualmente a nivel del sistema nervioso central, donde se generan una serie de efectos estimulantes. La teofilina circula todavía en farmacias como formulación oral, comprimidos, me parece que también estaban disponibles la última vez que los vi. Muy poco, como decíamos, está más enfocada en el manejo de complicaciones de problemas cardiovasculares que respiratorios. Todavía se considera dentro de los esquemas de tratamiento del asma bronquial, pero básicamente en los últimos escalafones, cuando fracasan prácticamente todas las otras cosas. EPOC es más o menos lo mismo. Eh, de hecho, los últimos registros de uso de metilsantinas están más asociados a mal uso de estos medicamentos que otra cosa. De hecho, hay una historia, por si les sirve para recordar un poquito la idea. eh, Personas que se empezó a conversar en los gimnasios sobre el uso de metilsantinas, porque utilizaban unas formulaciones que tenían metilsantinas como la aminofilina y que tenían aparte efedrina u otros estimulantes. Entonces tenían como un estimulante cardiovascular, del sistema nervioso central, un estimulante respiratorio, todo junto. Entonces eso como que les facilitaba realizar el ejercicio, y me imagino que también de alguna forma sentían que ganaban más masa muscular, tenían más rendimiento, etcétera. Y obviamente, si uno lo ve, todas las normativas de doping está prohibido, pero también puede llegar a producir un deterioro cardiovascular, un deterioro a nivel pulmonar que puede llegar a ser peligroso. Entonces, sus aplicaciones como broncodilatador están eh, bien basados, están bien reconocidos, como podemos ver en las varias acciones que están ahí descritas, pero no se considera lo más seguro del mundo. Entonces, por eso es que hoy en día básicamente es raro que al menos a nivel ambulatorio
se hable mucho del uso de las metilsantinas, a menos que en los próximos años ocurra algún tipo de revolución milagrosa y nos aparezca algún medicamento mucho más selectivo, mucho más específico, mucho más selectivo por el tejido pulmonar y que revolucione un poquito el status quo que existe hoy día al respecto. ¿Alguna duda antes de pasar a antiinflamatorios bronquiales? Tomar eso como No, un no. Nos vamos entonces a los antiinflamatorios bronquiales, el segundo punto de esta clasecilla, donde nos encontramos con que los antiinflamatorios bronquiales son el estándar que se requiere en patologías donde hay un componente inflamatorio. Vamos a hablar de los antiinflamatorios bronquiales como aquellos que se utilizan por vía inhalatoria, pero no dejemos de lado ni olvidemos aquellos medicamentos que se utilizan por vía intranasal, ya que vamos a hablar un poquito de rinitis alérgica y donde se utilizan también los mismos corticoides bajo ciertas condiciones. En cuanto a los antiinflamatorios bronquiales, tenemos que destacar tres familias de fármacos y quizás mencionar, porque están medio vinculados a la inflamación, a los anticuerpos monoclonales. Pero en temas formales hablaríamos de los corticoides y los antileucotrienos, como los medicamentos que yo los combino a recordar, y tener solamente ahí en mente la existencia de las cromonas. Nunca sabemos si en un par de años más reflotan, aparecen de nuevo, así que no es malo recordarlas, pero de momento no están muy activas en nuestro país. Estos medicamentos, al revés que lo que pasaba con los broncodilatadores, que no tenían efecto antiinflamatorio, estos tampoco tienen efecto broncodilatador. Entonces eso nos obliga a seguir utilizando dos medicamentos, lamentablemente en la mayoría de los casos, y su enfoque es más bien de carácter preventivo, aunque los corticoides tienen un papel bastante interesante en lo que es la reversión de los procesos inflamatorios asociados al asma en el contexto de las crisis asmáticas o el estatus asmático, sobre todo tomando en cuenta de que al final la sintomatología es consecuencia de la inflamación. El tema es que el antiinflamatorio tiene que asociarse a un broncodilatador porque la inflamación es la que induce eventualmente el broncoespasmo y la broncoconstricción. Entonces ahí se necesita la asociación de ambos medicamentos sí o sí. En cuanto a los corticoides, bueno, nosotros hablamos bastante en detalle de los glucocorticoides el semestre pasado. No sé si habrá quedado alguna duda como para profundizar en algún detalle en particular, pero recordemos que al final prácticamente todos los corticoides son lo mismo en cuanto a efectos adversos, en cuanto a mecanismo de acción, en cuanto a acciones observables finalmente y efectos disponibles, teniendo efectos inmunosupresores, antialérgicos, antiinflamatorios, que es lo que nos preocupa particularmente acá, y la gran diferencia está en cuanto a su potencia inflamatoria y por ende lo que normalmente se hace es ajustar las dosis para lograr una equipotencia en virtud de lo que yo quiero lograr. Entonces, más allá de la potencia antiinflamatoria, sabemos que esto va a repercutir netamente en las formulaciones. Hay agentes más potentes, agentes menos potentes, pero cuando queremos lograr el mismo efecto, lo que vamos a hacer es regular la dosis entre sí. Y la otra diferencia es la vía de administración a través de las cuales podemos utilizar estos glucocorticoides, ya que por temas de compatibilidad físico-química, por temas de costo, de industrialización de procesos, etcétera, nos vamos a encontrar con que hay algunos glucocorticoides que son preferentemente utilizados por la vía inhalatoria y que vendrían siendo particularmente la beclometasona, la budesonida y la fluticasona. Mientras que si hacemos el paralelo con la vía intranasal, principalmente nos encontramos nuevamente a la fluticasona y a la mometasona, ¿sí? Como los principales a recordar. Hay algunas variables, algunos otros países que tienen otros derivados en el mercado, pero por lo menos en nuestro país tiende a ser algo así. Recordemos entonces que los glucocorticoides tienen un chillón de mecanismos de acción, mecanismos genómicos, mecanismos no genómicos, pero si nos vamos particularmente a algo que nos interesa bastante para el propósito del asma, es que la inhibición de la fosfolipasa 2
produce una reducción en la formación de ácido araquidónico a partir de fosfolípidos de membrana, y eso repercute evidentemente en la formación de prostaglandinas, leucotrienos y factor activador plaquetario, lo que se traduce especialmente por la menor síntesis de leucotrienos en menor broncoconstricción, en menor producción de secreciones y menor activación de macrófagos. Al ser medicamentos que tienen su estructura basal en un núcleo esteroidal, esto les permite movilizarse a diferentes compartimentos de forma muy eficiente, lo que es bueno por lo rápido que pueden generar sus efectos en muchos casos, dependiendo del efecto, obviamente, los efectos genómicos son mucho más lentos que los no genómicos, pero además el problema que es puede acarrear un problema por el hecho de que nosotros ahora los queremos en el sistema respiratorio y el que se nos empiecen a escapar hacia otros lados, lamentablemente significa un problema a la hora de extrapolar qué efectos adversos nosotros podríamos empezar a ver bajo esta terapia. Así que en cuanto a asma, son primera línea para el asma persistente, son supresores de la reacción inflamatoria, inhiben todo el proceso quimiotáctico que moviliza o amplifica la reacción derivativa de los mastocitos y terminan generando una inmunosupresión bastante importante que hace de que la hiperreactividad del alvo respiratorio decaiga significativamente. Así que en cuanto al tema del asma, podemos considerar que se establece que los glucocorticoides son seguros desde los 3 años, en general cuando nos encontramos con enfermedades respiratorias. Dentro de la vía inhalatoria, como decíamos, la beclometasona, la budesonida y la fluticasona son medicamentos utilizados por vía inhalatoria. La mometasona exclusivamente utilizada por vía intranasal, por ende su foco sería la rinitis alérgica. En cuanto a las exacerbaciones del asma, nos podríamos encontrar con el uso de glucocorticoides por vía sistémica, preferentemente por vía intravenosa, en algunos casos por vía intramuscular, como es el caso de la dexametasona, como es el caso de la betametasona o la metilprednisolona, perdón, o la hidrocortisona, y son medicamentos que evidentemente se utilizan ya más en una situación de rescate. Normalmente el uso parenteral o sistémico de estos medicamentos se basa en un criterio clínico de urgencia, de prevención de recaídas. Por ejemplo, los glucocorticoides como la prednisona se utilizan posterior a una crisis asmática como para prevenir una recaída en el corto plazo, pero con tratamientos acotados en el tiempo, mientras que los medicamentos parenterales se utilizan más bien en el estatus asmático y en las exacerbaciones más graves. Por vía dérmica, sabemos que hay varias aplicaciones, ya las vimos el semestre pasado. Sin embargo, en el contexto de lo que estamos hablando no tienen mayor aplicación, salvo que hubiesen alteraciones de algunas reacciones de hipersensibilidad, alérgicas que generaran algún tipo de problema a nivel de la piel o a nivel ocular. Lo que mencionaba hace un ratito era que estos medicamentos finalmente, no importa por dónde se vayan, van a terminar llegando a la circulación sistémica igual. Así que la técnica inhalatoria obviamente nos ayuda a maximizar las dosis a nivel pulmonar, pero no necesariamente esto implica de que no van a haber efectos adversos, como sí tiende a pasar mucho más en los medicamentos broncodilatadores. Así que aquí es un tema de que hay que tratar de ajustar la dosis precisa que requiere el paciente para reducir sus exacerbaciones, con tal de reducir la incidencia de efectos adversos locales, que son los de mayor incidencia, y efectos adversos sistémicos que se pueden dar en el largo plazo. Ahora, ¿qué efectos se dan de forma muy marcada? Generalmente lo más común es, por ejemplo, los pacientes a veces experimentan como cierto nivel de ronquera por un efecto que se genera sobre las cuerdas vocales. Algunos pacientes
pueden experimentar irritación faríngea. Otros pacientes, la candidiasis orofaringia también es un problema por el hecho de, como mencionábamos, que las personas eh, no se enjuagan la boca después de utilizarlos y ahí lo que queda depositado, efecto de inmunosupresor, infecciones oportunistas, ya saben lo que va a ocurrir. Y, y eso, pero claramente hay una preocupación con el uso de glucocorticoides en el largo plazo porque pueden llegar a acarrear una serie de problemas de salud, una serie de problemas para el paciente, sobre todo en los niños. Los niños se ha evidenciado como el uso continuo de glucocorticoides, independiente de la vía de administración, puede producir efectos dentro del desarrollo, no alteraciones notorias, pero sí mayor tendencia a ganar menos estatura, menos masa magra. En los pacientes adultos, mayor riesgo de condiciones asociadas a la osteoporosis, a las lesiones tendinosas o musculares, y que implica los tratamientos de larga data. Entonces, se ha hecho un esfuerzo como para buscar tratamientos alternativos, para tratar de buscar tratamientos complementarios que de alguna forma compensen un poquito y tratemos de utilizar la menor cantidad de medicamento posible y así tratar de evitar este tipo de efectos adversos, pero no podemos negar que los glucocorticoides, sin lugar a dudas, son el medicamento más efectivo disponible para, para la prevención de las crisis asmáticas y el abordaje de las crisis y el estatus asmático. Así que efectos adversos, como decíamos, son muy extensos. La mayoría de los efectos sistémicos requieren una larga data, o sea, hablar de supresión del eje hipoficiario es bastante raro, salvo que estemos trabajando altas dosis. No es algo que va a ocurrir como mencionábamos en el semestre pasado, que a veces ocurre más en el corto plazo cuando utilizamos glucocorticoides sistémicos por periodos de 15 días, 20 días, ya nos podrían producir algún desmadre importante. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado con estos efectos adversos, sobre todo, más que nada pensando en las preexistencias del paciente y si eso puede significar un empeoramiento de su condición. Ahora, claramente, eso nos dice, no sé, tenemos un paciente con diabetes, eh, no le vamos a querer dar el glucocorticoide por la hiperglicemia, probablemente se lo vamos a dar igual. Pero, como decíamos, vamos a vigilar más las dosis, vamos a ver si el paciente vigila más su glicemia, el control de la glicemia con, con ahí la sangrita del dedo, y tratar de ver si requiere algún ajuste en el tratamiento antidiabético. Es más que nada una monitorización adecuada para evitar problemas que ya pueden estar asociados a su patología en sí. Entonces, los efectos más comunes, como decíamos, son a nivel del aparato respiratorio, a nivel digestivo, la fragilidad capilar, el retardo del crecimiento, la candidiasis orofaringia, la tifonía. Suele ser lo más común, pero que con una buena técnica inhalatoria, con un buen aseo posterior al uso de los glucocorticoides, tiende a tener una incidencia relativamente baja y por ende se consideran varios decenas de veces más seguros que la utilización del glucocorticoide por vía oral o por cualquier otra vía de acceso sistémico. Los antileucotrienos están asociados a un efecto de bloqueo de la lipoxigenasa, así como en paralelo como trataban los AINES sobre la ciclooxigenasa para disminuir la síntesis de leucotrienos. Es el mecanismo que caracteriza a fármacos como el sileutón, o al antagonismo de receptores, especialmente receptores cis-LT1, que es el mecanismo que caracteriza al montelukast y el zafirlukast. En nuestro país, el antileucotrieno que ha tenido una mayor inserción ha sido el Montelukast, y que pese a tratarse de un medicamento de uso oral, la verdad es que presenta efectos bastante centrados en el árbol respiratorio. Entonces, la menor producción de leucotrienos o la menor actividad de los leucotrienos induce una menor capacidad quimiotáctica de los neutrófilos, reduciendo la broncoconstricción, el edema y la producción de secreciones, como podemos ver.
Y eso obviamente nos produce un efecto antiinflamatorio eh, bastante significativo. Aún así, no son mejores que los corticoides, son más seguros que los corticoides, pero son menos eficaces que los corticoides. Entonces, ¿cuándo los usamos? Normalmente los consideramos en pacientes en los cuales queremos retrasar el uso de corticoides, cuando queremos reducir las dosis de corticoides que quieren utilizar los pacientes, cuando no podemos utilizar la vía inhalatoria y queremos una alternativa por vía oral. De hecho, por ejemplo, sabiendo que son poco cooperadores a veces los niños, el Montelukast viene en formulación de comprimidos masticables, saborizados, como para facilitar su adherencia. Yo siempre le he dicho que no soy muy partidario de eso, pero que, que es válido, es legal. Y entonces el Montelukast vendría siendo nuestro primer medicamento. Normalmente se formula en comprimidos de 4 o 5 miligramos para pacientes pediátricos, de 10 miligramos para el paciente adulto, respectivamente comprimidos masticables y comprimidos recubiertos, y tienen una eficacia entonces menor a los glucocorticoides, pero la gran ventaja es que bajo ciertas condiciones pueden ser eficaces, por ejemplo en el asma alérgica, en el asma inducida por ejercicio, en el asma inducida por medicamentos como la aspirina, y que además complementa la acción de los corticoides inhalados. Entonces, cuando nosotros queramos pensar en ver un paciente que quizás tiene una condición moderada, más tendiendo a severa, y nuestro objetivo no sea subir los corticoides de golpe, que es algo totalmente válido igual, podemos tomar la decisión de utilizar el Montelukast como un complemento del tratamiento y ya en casos más limitados podría ser una alternativa que, como les comentaba, busca retrasar la inserción de los glucocorticoides y evitar sobre todo los efectos metabólicos y sobre el desarrollo que pueden producir en los niños más pequeños. Ya. Entonces, en cuanto a los medicamentos antiinflamatorios bronquiales, los más destacados son tranquilamente la budesonida, la fluticasona, la beclometasona. Varían un poco en su ratio de uso. La beclometasona se utiliza 3 veces al día, la budesonida y la fluticasona se utilizan normalmente 2 veces al día. No tienen mucha diferencia entre sí, como ya dijimos, no era necesario mencionarlo en función de los glucocorticoides. Hay algunos estudios que sugieren que la budesonida ha demostrado mayor seguridad en el embarazo, por ende podría ser una alternativa prioritaria en el caso del tratamiento del asma durante el embarazo. Se sabe que ningún corticoide es particularmente seguro, pero entre tener una crisis asmática y no tenerla es mucho más seguro para el bebé no tenerla. Y en el caso de los antileucotrienos, nos quedaríamos con un antagonista cis-LT1, como sería el Montelukast, que no suelen ser terapia de primera línea, pero sí buena alternativa asociada a los corticoides. Las cromonas las vamos a mencionar muy brevemente porque la verdad es que en Chile la única cromona que tiene como salida en el mercado actualmente es el ketotifeno y que se utiliza como antialérgico oftálmico, así que nada que ver con asma. Sí, podría ser con rinitis alérgica, alergias o algo por el estilo. Y la verdad es que hay varias propuestas relacionadas a su mecanismo de acción, ni siquiera está particularmente definido, teniendo una eficacia muy variable respecto a los medicamentos antes descritos. Y sobre todo, por ejemplo, en la actividad física, en el asma asociada a actividad física, ha demostrado resultados un poquito más prometedores. Aún así, en Chile, digámoslo así, nunca pegó como para ingresar como un competidor importante dentro del mercado farmacéutico y aparentemente a nadie le ha interesado mucho por los temas de eficacia, a menos que se descubra alguna otra propiedad interesante en el corto o mediano plazo. Tenemos como representantes, como decíamos, el neocromido, el cromoglicato, ketotifeno, se utilizan por vía inhalatoria y como les mencionaba, no solamente son un poco lentos en su actuar, sino que no demostrarían ningún beneficio de momento superior a los otros dos grupos de fármaco, así que
eso no ha generado mayor interés más que en algunos países. Por ejemplo, España, si mal no recuerdo, todavía estaba circulando el metopromilo, el cremoglicato, y en algunos países de Europa, no podría hablar por el resto. Como decíamos, el mecanismo de acción es variable. Se habla de una estabilización de mastocitos, a menor desgranulación, menor activación de las otras células del sistema inmune, menor promoción de los procesos inflamatorios y además una reducción de reflejos parasimpáticos y reflejos asociados a las alergias. Por eso es que en las alergias, en el asma inducida por ejercicio, sería como una de las principales ventajas que podría llegar a tener, pero incluso en ese aspecto aparentemente sería superado por el Montelukast. El último medicamento, antes de mencionar algunas cosillas de cierre, vendría siendo el tema de el omalizumab. Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, los anticuerpos monoclonales son, sin lugar a dudas, un elemento sumamente novedoso en varias líneas de acción. No es que sean nuevos, pero sí que se han ido integrando y han empezado a ser recomendados mucho más activamente por diferentes guías clínicas. Vimos lo que mencionábamos con el teplizumab parece un par de semanas atrás en diabetes. El omalizumab tiene un poquito más de historia al respecto, pero su particularidad es, bueno, ya sabemos cómo funciona un anticuerpo monoclonal y en este caso el objetivo de esta molécula es unirse a la inmunoglobulina E. ¿Por qué? Este sería un target interesante porque resulta de que hay muchos pacientes que, como en muchas enfermedades, son resistentes al tratamiento, eh, presentan sintomatologías como muy exacerbadas y ha sido una afición de estos últimos años para la medicina, ir identificando biomarcadores o elementos de control o de detección en ciertas patologías. Y en el asma existe la particularidad de que hay un grupo de pacientes los cuales presentan una elevación significativa de los niveles de inmunoglobulina E. Esto hace de que tengamos un grupo de pacientes que tiene este perfil de un nivel elevado de esta inmunoglobulina y que esta inmunoglobulina finalmente esté asociada a este proceso de señalización que vemos en pantalla, donde se favorece la liberación de mediadores proinflamatorios y la infiltración de tejidos. Entonces, el hecho de que nosotros podamos ser capaces de inhibir la inmunoglobulina E termina dando lugar a una menor activación, a una menor expresión de receptores de alta afinidad y que a través de un medicamento que se inyecta cada cierto tiempo, nos podamos darle el lujo de sufrir eh, una reducción significativa de la inflamación alérgica y de los síntomas y las exacerbaciones del asma. Al ser un medicamento inyectable, claramente no es de preferencia, al ser un medicamento caro, tampoco es tan accesible por todas las personas, pero la ventaja es que se administra cada varios meses. eh, tenemos la ventaja de que, la verdad es que la periodicidad es un poco variable, pero tiene la ventaja de que como no se tiene que administrar a cada rato y que permite un control estable de estos pacientes que normalmente tienden a ser bastante resistentes a otros sistemas de tratamiento. Entonces, reduce sus exacerbaciones. La dosis es dependiente de los niveles circulantes de inmunoglobulina E en el momento del control y los principales síntomas, al igual que lo que pasa, o sea, síntomas adversos, así como lo que pasa con los medicamentos anticuerpos monoclonales en general, son los síntomas pseudogripales, como uno de los principales problemas que se suele ver muy comúnmente. Eh, en otros casos, dolor en el sitio de inyección, alteraciones dermatológicas, pueden ser algunas cosas que se evidencian de vez en cuando, pero hasta el momento se considera un fármaco bastante bien tolerado para su carácter. Como vemos ahí entonces, la dosis es de tipo subcutáneo, cada 2 o 4 semanas. Ya les decía que eso es variable, va a depender de la reelevación de los niveles de IgE. La dosis también inicial depende de eso. Y es una alternativa. Vamos a decir. Dentro de lo que es la asociación de fármacos,
les comentaba, bueno, les comenté un poquito al respecto en varias instancias. Tenemos que considerar que nos aporta varios beneficios. Por ejemplo, la asociación de beta bloqueante, de beta agonistas y glucorticoides mejora la adherencia por el hecho de que en una sola inhalación se obtienen ambos medicamentos y eso no genera ningún problema de compatibilidad significativo. Podemos considerar efectos sinérgicos, por ejemplo, en el verodual, que es fenoterol más bromuro hipatrópico, o sea, usamos dosis basales de ambos medicamentos, logrando efectos sumativos sin necesidad de aumentar las dosis de ambos, lo que disminuye también la incidencia de algunos efectos adversos que no sean complementarios entre sí. Así que la asociación de fármacos es algo que, como siempre, debe depender de que ustedes quieran tener un enfoque más conservador o más agresivo frente a la sintomatología del paciente, qué tan grave es la condición del paciente, cuáles son sus factores de riesgo, cuál es la progresión de la enfermedad. Hay varios factores, pero siempre sabemos que es algo que se considera válido en farmacología. En cuanto a historia reciente, hay varias moléculas que podrían generar algún grado de interés en los próximos años. Nos damos cuenta cómo están los inhibidores selectivos de fosfodiesterasa, que lo había mencionado durante cuando hablamos de las metilsantinas, pero también análogos del péptido intestinal vasoactivo, el péptido cerebral natriurético, donadores de óxido nítrico, que en varias líneas, sobre todo a nivel cardiovascular, han sido eh, ya utilizados para otras cosas, pero de momento no hay tantas novedades en lo que respecta a asma, EPOC o infecciones respiratorias agudas. Por último, hablar un poquito de EPOC. Eh, si nosotros establecemos el mecanismo o sea, los mecanismos de abordaje de estas enfermedades, pueden revisar en las diapos después. Les coloqué una referencia que estaba en las guías clínicas eh, de, de asma. Eh, Obviamente sabemos que siempre les menciono que las guías clínicas no tienen por qué ser un mandamiento, sino que la guía clínica es muchas veces una referencia para que uno vea cuál es la práctica más recomendada y a partir de ahí ver si yo me adapto, si me apego a ella, si hago cambios, porque todo depende finalmente, la decisión final depende de un contexto que involucra mucho más que la evidencia, ¿cierto? Pero nos encontramos con que los medicamentos antiasmáticos generalmente se estructuran, como decíamos, en dos grandes líneas. Primero, tenemos que considerar el enfoque del manejo de las crisis, que generalmente recomienda la utilización de un agonista beta de corta duración de acción como el salbutamol o una asociación de un agonista beta con un anticolinérgico. Por costo efectividad, normalmente se prefiere el primero. En el caso del tratamiento en el largo plazo, en el caso del paciente, dependiendo del nivel de asma, el tratamiento preventivo, en el paciente intermitente no se suele sugerir el manejo con un medicamento preventivo, salvo que haya algún factor de riesgo muy notorio, como por ejemplo pasa de repente en las asmas inducidas por el ejercicio, y similar, pero habitualmente se mantiene el medicamento de rescate siempre que la condición sea realmente intermitente y no fácil de prevenir. De hecho, es mucho más práctico en la mayoría de los casos que cuando sabemos que un paciente le tiende a generar asma el ejercicio, se le administra se le recomienda utilizar una dosis preventiva de salbutamol antes de hacer ejercicio para evitar la caída en. El tratamiento ya, como decíamos, en la persistencia involucra primero bajas dosis de corticoides, después podemos ir subiendo las dosis de corticoides, en paralelo ir incorporando medicamentos como los beta agonistas de larga duración, como los antileucotrienos y ya en los últimos escalafones las metilsantinas, el omalizumab o los corticoides por vía oral. En el caso de la crisis asmática, hay que considerar que el tratamiento normalmente parte por el abordaje con betagonistas de corta duración.
sigue con la utilización de los mismos, pero que podría ser la alternativa a la nebulización. Normalmente a esos pacientes con crisis moderada se les deja un tratamiento con glucocorticoides a posteriori para prevenir recaídas, como les comenté hace un rato. Y en el último caso, en las crisis ya severas, consideramos la oxigenoterapia, sobre todo cuando tenemos una saturación baja de oxígeno, cuando tenemos también la terapia con glucocorticoides intravenosos, que suelen ser necesarias y en muchos casos esos pacientes quedan hospitalizados. En cuanto a EPOC, no hay mucho nuevo que decir. La verdad cambia un poco la estructura. Los corticoides toman un papel mucho más tardío en el manejo de la EPOC. La verdad es que no, si en asma están en el segundo escalafón, en, en EPOC están como en el quinto, porque no es una condición basalmente inflamatoria, pero sí eventualmente las alteraciones inmunes terminan generando algún tipo de problema. Nos damos cuenta que, o sea, las alteraciones inflamatorias pueden generar algún tipo de problema, pero se contrapone igual un poco con el tema de la supresión inmune que puede favorecer el desarrollo de infecciones y todo eso. Entonces, usualmente el manejo inicial en el paciente con EPOC es considerar las inmunizaciones, todas las medidas preventivas para evitar infecciones respiratorias agudas. Después de ello, obviamente empezamos a introducir los broncodilatadores. Si los broncodilatadores ya no están dando resultados, incluso podríamos considerar las metilsantinas, como decíamos, los corticoides, incorporarlos, y ya después entramos en el terreno quirúrgico o en el terreno de la utilización em, de oxigenoterapia. Algo que les quería comentar, como para cerrar la actividad de hoy, era que algo que sí de repente se puede trabajar a nivel de atención primaria, porque ya, como comentábamos, creo que es importante aprender de broncodilatadores, sobre todo pensando en infecciones respiratorias agudas como gran motivo de consulta. Obviamente hay que hacer seguimiento a pacientes con época, pacientes con asma, pero una intervención bien importante que es súper prudente hacerla en atención primaria es las alternativas para el abandono del hábito tabaquero. Se sabe que una de las principales desafíos que se tiene que establecer en un paciente con EPOC es que abandone el tabaquismo. Y eh, la verdad es que el abandonar el tabaquismo al final es una drogodependencia, la queramos disimular o no la queramos disimular, farmacológicamente hablando, podemos ser bien certeros diciendo de que de que es una drogodependencia, no, o sea, se generan todos los mecanismos propios de una drogodependencia, entonces queramos decir que es una droga lícita, no lícita, ya eso es embellecer un poquito el discurso, pero no ayuda a superar la dependencia. Entonces pasa que es bastante fácil decirle a un paciente deje de fumar, pero que el paciente deje de fumar, incluso que el paciente diga que quiere dejar de fumar, no es tan fácil hacerlo solamente en base a voluntad. De ahí a que hay que tener conciencia de cuáles son las instancias que tenemos para poder contrarrestar este mal hábito y entendiendo de que el humo del tabaco genera una concentración de nicotina tan alta y tan acotada en el tiempo, como vemos en la imagen, que facilita mucho, tanto que la adecuación a los sentidos, la adecuación al hábito o a los efectos de la nicotina, por el hecho de que se inhala, normalmente toda droga que se utiliza por vía inhalatoria tiende a tener efectos mucho más rápidos por el acceso que presenta preferencial para el sistema nervioso central. Y eso hace entonces que el paciente empiece a generar esta espiral de consumo en la cual, conforme vaya desarrollando una sensación placentera a la hora de fumar, va a ir repitiendo el hábito porque cada vez ese periodo que ya es cortito de tiempo, si nos damos cuenta, el pic plasmático no dura ni 10 minutos, si no me está sirviendo para concentrarme en el estudio, para sentirme menos estresado en el trabajo o así, voy a volverme más habitual, 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 habitual. Entonces, ¿yo le puedo decir a un paciente que deje de consumir? Sí, el paciente quizás al otro día va a decir, ya sabe que no fumo más. Sobre todo cuando tiene EPOC, cuando tiene o alguna enfermedad grave, ya probablemente va a estar más receptivo a ese tipo de sugerencias. Pero si ustedes
analizan qué es lo que va a pasar con ese paciente va a entrar en sintomatología de abstinencia. O sea, fácilmente va a entrar con algún tipo de complicación y va a ser bastante alto el índice de fracaso. Entonces, siempre es bueno tener en consideración que hay varias terapias de reemplazo de nicotina que permiten, como vemos ahí, sostener un perfil de suministro de nicotina no tan alto, pero que permiten al paciente hacer un desescalamiento de su consumo. Entonces, no tener la necesidad de estar consumiendo cigarrillos a cada rato o directamente no tener que consumirlos y generar un escalón para ponerle término a ese hábito tabáquico. Entonces, pueden ser los parches, pueden ser los chicles de nicotina, pero considérenlo siempre ahí como una alternativa para que los pacientes que quieran dejar el hábito tabáquico, sea en el contexto de problemas respiratorios o no, tengan esa opción que es como una opción totalmente válida para quien evidentemente no le vaya a bastar con o no quiera pasar el mal rato que a veces puede implicar este tema del abandono. Aparte, en EPOC es importante el tema de fomentar el ejercicio físico, validar el tema de los hábitos nutricionales, el tema de las vacunaciones antigripales o todas las vacunaciones estacionales que se establezcan. También es algo que es importante llegar y tomar en cuenta. Creo que ahí, sí, ahí llegábamos al final. No sé si hay alguna consulta, los veo medio poco participativos hoy día, pero no sé si tienen alguna consultita, si alguna cosa no había quedado clara, ya sea en lo que habían visto antes o lo que estamos viendo ahora. Si no, los dejo invitados cordialmente para que mañana veamos el otro contenido del sistema respiratorio y que es todo el popurrí de medicamentos utilizados para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas, lo que implica el tema de los antibióticos de uso empírico. No vamos a profundizar tanto en los mecanismos, pero sí en algunos ejemplos: antitusivos, mucolíticos, expectorantes, descongestionantes, de todo un poco, la verdad. Y a ver si vamos armando algunos criterios como para definir el uso de estos medicamentos en la práctica clínica. ¿Alguna duda, mis estimados chiquillos y chiquillas? No, profe, todo No, bien. profe. Todo bien, profe. Bueno, entonces un gusto verlos. Espero que estén muy bien, que tengan un buen resto de semana y nos veríamos mañana un cuarto para las 3 en su horario. Que tengan buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué te profe?